Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que estéis bien, que hayáis pasado un feliz miércoles y un feliz jueves. Bienvenidos ya hoy al viernes, último día de la semana. Bueno, quedan otros dos, pero ya prácticamente es de descanso. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me deis la primera oportunidad, a los que me seguís dando la oportunidad, que habéis decidido quedaros. Muchísimas gracias. Nos vamos ya con la lectura. Traigo hoy a Jay Theodora Ozaki, que fue una escritora docente de madre inglesa y de padre japonés. Sus padres se casaron, tuvieron hijos y a los 5 años se separaron. La madre se llevó a Inglaterra a sus hijos y cuando Ozaki fue mayor de edad, la envió con su padre a Japón. Allí su padre le concertó un matrimonio, pero ella lo rechazó y abandonó la casa de su padre para convertirse en maestra, en docente y en secretaria. Viajó muchísimo por Japón y Europa y terminó viviendo en lugares como Italia o incluso en un piso que abajo tenía un templo budista. Durante muchísimos años, las cartas del político Yukio Ozaki le fueron llegando a ellas y las cartas de ella le iban llegando al político porque compartían el mismo apellido. Así que ya cansado de esto, decidieron conocerse, se enamoraron y se casaron. Muy atípico todo, ¿no? Jay Theodora Ozaki murió en Japón en 1932. Bueno, pues lo que traigo hoy son fábulas y leyendas del Japón, una edición preciosa, pasta blanda, es de la editorial Quaterny, con unas ilustraciones muy bonitas. Y lo que cuenta son varios cuentos y varias leyendas de Japón, como bien dice el título. También vienen algunas de China y en ellos nos vamos a encontrar pues toda clase de animales, magia, seres mitológicos, brujas y héroes que son muy conocidos en estos países. Bueno, pues sabéis que me encantan los cuentos, sabéis que hace un tiempo, hace ya casi un año, puede ser, o los últimos un poco menos, llevé aquí en este canal una campaña contra lo que se estaba haciendo con los cuentos de hadas, cómo se los estaba intentando desacreditar, y sabéis que hubo una temporada que los miércoles sacaba cuentos de hadas para desmontar todas las falacias que se estaban diciendo de ellos. Sabéis que saqué La Bella Durmiente, que la historia que oculta no es tan oscura como piensan, sino que se han escuchado campanas y se han cogido de aquí una cosa, de aquí otra, pero sabéis que no era al final tan oscuro como dicen que es el cuento verdadero, que ni siquiera es el cuento verdadero. Sabéis que hablé de Caperucita, de la Cenicienta, que hablé de todos ellos. Bueno, pues dije, si encuentro cuentos que yo leo que me parecen interesantes, los voy a traer. Pues este me ha parecido muy interesante. Todos los cuentos. Si bien es cierto que cuando iba leyendo me gustaron mucho, pero iba leyendo y digo, aquí hay algo que no encaja. ¿Qué es lo que no me encaja? Es que no parece... Me falta el espíritu oriental. Me falta la delicadeza japonesa. Me falta lo más típico de la literatura oriental, lo que le da alma y lo que le da vida. Claro, entonces dejé de leer a mitad del libro, que me estaba gustando, y me dediqué a buscar la vida de esta autora que yo no conocía. Efectivamente, cuando empecé a leer críticas,
me di cuenta que no iba tan desencaminada como podía parecer. Los cuentos están muy bien, pero ella lo que hizo fue coger leyendas y cuentos japoneses y chinos y digamos que los adaptó, no los cambió, pero adaptó la literatura, la forma de contarlos a la manera occidental. No en vano, ella prácticamente hasta que fue adolescente se crió en Europa. Entonces, cuando ya por fin leí el prólogo, terminé de leer el libro, que es una preciosidad, y leí el prólogo, ella misma dice que no se ha mantenido fiel a lo que es la literatura japonesa ni china para hacer los cuentos más cercanos a los niños occidentales, al público occidental. Digamos que esto es como cuando vamos a un restaurante chino y aquí en España es muy distinto la comida china a la comida china, a los restaurantes chinos en Alemania, por ejemplo. Aquí en España yo creo que los orientales han estudiado mucho nuestra forma de ser. Los japoneses han decidido hacer su comida como ellos la comen en Japón, pero yo creo que los chinos hacen antes un estudio de mercado muy potente, muy buen estudio de mercado para saber qué es lo que puede gustarnos al público occidental y a raíz de lo que ellos ven, adaptan sus productos a nuestros gustos. Con lo cual, cuando vamos a un comercio chino, a un restaurante chino, aquí en España, digamos que han españolizado su comida. Se nota mucho la diferencia cuando se va a un restaurante japonés. Quien va la primera vez a un restaurante japonés o puede gustarle mucho o puede no gustarle nada. O puede que le pase como a mí, que yo fui y dije, la primera vez que probé el sushi, esto no es para mí. Pero después el paladar sí se me fue adaptando y yo ya no encuentro raro esos sabores. Es un sabor que hay que hacerse el paladar a ese sabor. Los chinos yo creo que han decidido tirar por el camino fácil. Vamos a adaptar nuestras comidas al gusto occidental. Esto se da aquí en España. En Alemania, una de las cosas que más me gusta de Alemania, de lo que siempre hago, es ir a comer a restaurantes chinos, porque voy a probar el auténtico sabor de la comida china. Esto de que a un alemán le digan un restaurante chino y le pongan comida occidentalizada o comida que se parezca mucho a los platos alemanes, no lo admitiría jamás, jamás de los jamases. Aquí los primeros chinos que llegaron, los primeros restaurantes chinos que llegaron, yo creo que tenían mucho miedo de que ya que daban ese paso, que apostaban muy fuerte y que a veces se lo jugaban todo, decidieron pues españolizar la comida un poco. Entonces, claro, con esto ha pasado lo mismo. Yo lo estaba leyendo y digo, es que a mí, después de haber leído algo de literatura japonesa, digo, a mí esto no me suena, claro. Quizás tenía miedo que si se tiene miedo en esta época, pues imaginaros en una época anterior, de que su obra, su recopilación de cuentos, pues no llegara a ser lo que podía llegar a ser. Y eso es lo que se nota tanto hoy en día. El caso es que está muy bien, son encantadores, pero claro, se ha perdido esa simbología ancestral que tienen muchos cuentos de hadas, que a veces los estás leyendo y si un psicólogo no te lo explica, pues no eres capaz de sacarle todo lo que se le puede sacar a un cuento. Yo sé que mucha gente no entiende esto de que un cuento pueda ser incomprensible. Tengo ahí unos tomos del Palacio de los Cuentos y voy a buscar algunos cuentos que son muy complicados de entender y que tienen un significado que tiene que ser explicado por los entendidos, porque si no, no se entiende. Voy a ver si lo busco y en el próximo vídeo, el miércoles, vamos a hacer otro vídeo de cuentos y lo voy a leer aquí. Para mi gusto también hay excesivos detalles, hay cuentos que se alargan mucho y creo que se podrían haber acortado, ya que se ha adaptado, pues se podría cortar. Y después me han recordado mucho a La Fontaine, a las fábulas de La Fontaine, porque hay muchos cuentos de animales que hablan y que tienen su moraleja. Entonces, claro, entre que lo ha retocado y que después hay fábulas así, pues me ha recordado muchísimo a La Fontaine.
Y después hay una cosa que me asombra mucho, que son, en este cuento no lo había leído yo nunca, los demonios japoneses que para perder sus poderes pues se cortan los cuernos. Si se quiere dejar sin poder a un demonio, hay que cortar los cuernos. Y claro, llegando a este punto me pregunté si Miñola no se habría basado en estos cuentos japoneses para crear a su Hellboy, que sabéis que se rompe los cuernos, se los lima, para no ser maligno. Es algo muy curioso. Bueno, ratoncillos, pues esta es mi recomendación de hoy. Si os ha gustado el vídeo, un like, no os olvidéis dejarlo, por favor. Suscribíos, que es gratuito, recomendadme. Nos vemos el lunes. Sed muy felices y leed mucho. Y una vez más, muchísimas gracias por seguir ahí.